contento, el Señor está con nosotros en esta noche. Hemos puesto en la pantalla la serie de estudios que quiero compartir con ustedes, empezando desde el día de hoy, conociendo la verdad. Sería la serie de estudios, estaremos compartiendo con ustedes quizás 20, 30 estudios referente a esto, dependiendo cómo vayamos analizándolos cada miércoles. Así es que es importante para mí tomar este tiempo especial, porque es necesario también conocer no solamente al Señor, sino también su palabra, sus consejos, sus mandatos, sus estatutos. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, será nuestro texto de partida en esta tarde, la cual dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta linda tarde. Señor, tú eres bueno. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, compartir de tu palabra. Habla tú, Señor, que nosotros escuchamos. Prepara nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón para recibir tu palabra de la mejor manera. Que podamos poner en práctica, Señor, lo que desde el día de ahora podamos aprender. Agradecemos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Conociendo la verdad es sin duda alguna el nombre de los estudios que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es menester? Conocer un poco más de las Escrituras. No solamente conocer al Señor, sino al Señor también, que nos ha dejado esos consejos a través de este libro llamado Biblia. Ser cristiano requiere muchas cosas, y una de esas es estar consultando cada día la palabra de Dios, porque es la que nos alimenta espiritualmente, es la que nos mantiene fuertes espiritualmente. Conociendo la verdad sería la serie de estudios que quiero compartir con ustedes, y empezaríamos haciendo para ustedes una pregunta. ¿Será que la verdad importa? ¿Será que importa conocer la verdad? ¿Será necesario conocer la verdad? Y cuando hablamos de verdad, no estoy hablando simplemente el hecho de saber que existe un creador de los cielos y de la tierra, sino conocer la verdad es almacenar completamente lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Y muchas de las veces somos cristianos como agentes secretos. Somos cristianos temerosos, porque no siempre tenemos una respuesta para aquellos que nos hacen una pregunta. Y tristemente es decir esto, porque si Dios nos ha dejado las herramientas, que es su palabra, que es la Escritura, es triste encontrar a cristianos que no puedan defender lo que Dios ha puesto en el corazón del ser humano, tanto como el hombre como la mujer. La pregunta sería si nosotros somos cristianos, entonces sería importante conocer la verdad. La respuesta es absolutamente sí. Sí debemos conocer la verdad. Hemos conocido al Señor como el Señor de nuestra vida. Nos ha dado salvación y vida eterna. Pero dentro de la Escritura hay una palabra que se llama santificación. La salvación la obtienes tú al instante en que tú confiesas tus pecados,
en que tú reconoces que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Solamente Jesús toma ese crédito, porque no hay nadie más aparte de Jesús que pueda otorgar vida eterna como lo hace Él. Amén. No hay absolutamente nadie más. La verdad, entonces, podemos nosotros comenzar esta serie de estudios haciendo algunas preguntas, y una de esas es la primera: como si somos cristianos debemos conocer la verdad, y si que debemos conocer la verdad, ¿cuál sería nuestro fundamento para conocer la verdad? Entonces, para conocer nosotros los mandatos, los estatutos de nuestro Creador de los cielos y de la tierra, yo quiero hacer y formular varias preguntas. Es por qué nosotros, siendo cristianos, debemos conocer la verdad. Porque de acuerdo a la palabra de Dios hay unos consejos dentro de ella por labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que yo quiero compartir con ustedes una serie de estudios que sin duda alguna la palabra del Señor nos alimentará día con día, porque no solamente basta conocer, escuchar, sino poner en práctica. Amén. Porque no podemos solamente conocer la verdad sin vivirla. Tienes que conocer los estatutos del Señor, tienes que conocer los mandatos del Señor, pero también nos demanda una práctica, una vida práctica cada día. Para eso debemos nosotros responder a la pregunta: ¿es necesario entonces saber la verdad? ¿Importa la verdad? La respuesta podemos declararlo con tanta autoridad y seguridad: claro que importa la verdad. Es por eso que ahora quiero tomar el tiempo, desde ahora, desde este miércoles, así seguido de varios miércoles, para compartir con ustedes una serie de estudios que nos hacen sentirnos seguros de en quién hemos creído, por qué nos estamos reuniendo en esta iglesia, por qué pertenezco a esta iglesia. Y una de las cosas principales de esta iglesia es que nosotros, como principales personas, miembros, como creyentes, como cristianos, debemos acercarnos a la palabra de Dios, porque es en ella donde encontramos la mejor alimentación para el alma, para el corazón, para las necesidades del ser humano. La palabra del Señor tiene el alimento para padres, para hijos, para esposo, para esposa, para matrimonios, para todo tiene la palabra del Señor. En este caso, ¿por qué confiar tanto en la palabra de Dios? Simplemente porque es la palabra viva de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, comenzamos dándonos lectura a algunos versículos, y espero que quizás este miércoles no venía preparado, pero si el próximo miércoles nos visita, venga preparado, porque queremos presentar la Escritura. Esto no es como un tipo predicación como lo hacemos cada domingo. Esto es un tipo de enseñanza que quiero compartir con ustedes, para que así como ustedes podamos juntos crecer espiritualmente conociendo la verdad de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo número 39, la Escritura dice de esta manera: escudriñar las Escrituras. No es una opción. La Escritura dice en el verso 39: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, a mí me gusta esta frase, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es un claro ejemplo de los consejos divinos vivos de parte de Dios. Confiamos tanto en la palabra de Dios, tanto en los 66 libros que menciona que están registrados desde un principio hasta el final, poniendo un claro ejemplo de que a través de ella podemos agarrar los mejores consejos. 39 libros escritos en el Antiguo Testamento que han sido para cada uno de nosotros reconocer que todo fue preparándose para que llegara el Nuevo Testamento con un nuevo pacto, con una nueva esperanza, con una nueva seguridad en Cristo Jesús.
Los 39 libros que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, como los 27 del Nuevo Testamento, hacen una unión completa, identificando completamente la palabra de Dios. En ella encontramos absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, la Escritura dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué tan importante es la palabra del Señor? En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 21. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, la Escritura dice de esta manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, los 66 libros de la Santa Palabra de Dios son nuestra única regla de fe y práctica, según nos muestra Isaías capítulo 8, versículo 20. Algo espectacular podemos encontrar dentro de ella, nos sirve para nuestro crecimiento espiritual. No solamente los 66 libros hablan completamente de la palabra de Dios, sino también refleja quién es verdaderamente al Dios que creemos. ¿Por qué nosotros tomamos este libro como la regla de fe? ¿Por qué nosotros tomamos la palabra de Dios como la única regla que podemos confiar? Si Jesús declaró que creyendo en Él tendréis vida eterna, estamos seguros que así será. Amén. La palabra de Dios dice que sea todo hombre mentiroso, pero la palabra de Dios veraz. En Romanos capítulo 3, versículo número 4. En Romanos capítulo 3, versículo número 4, la Escritura dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Me llama la atención cómo especifica la palabra de Dios que simplemente Dios es verdadero. Creemos en la Biblia porque es la única regla de fe. En ella encontramos y confiamos en una Trinidad de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo mismo es Dios. Encontramos una Trinidad perfecta, una unidad. Dios como creador, como originador de nuestra salvación. Jesús como el que aplicó, el aplicador al morir en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo como el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como ven, cada uno de estos atributos del Padre las encontramos dentro de la palabra de Dios, y es por esa la razón que debemos confiar en lo que está escrito, porque solamente su palabra describe lo real que es nuestro gran Dios. No solamente la tenemos como regla de fe, sino porque en ella encontramos el fundamento principal acerca de creer en un Dios trino, en un Dios que creó los cielos y de la tierra, en un Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros, y el Espíritu Santo intercediendo por medio de nuestras necesidades y agradecimiento. Creemos que Jesucristo es Dios, así dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo número 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo número 1, la Escritura dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Creemos absolutamente que Jesucristo es Dios el Hijo. No como dos dioses, no como dos personas, no como dos personas diferentes. Creemos en un solo Dios verdadero,
esa es la esencia de Dios, la deidad de Dios. También creemos que la obra de Dios es el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo, el Creador de los cielos y de la tierra, y no recibir su propia gloria. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículo número 12. La Escritura dice de esta manera. Juan, capítulo 16, versículo 12 al 14. Y así dice la palabra del Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Creemos que la obra de Dios, el Espíritu Santo, es glorificar a Jesucristo y no recibir gloria. Es el mismo Señor y Salvador Jesucristo que es glorificado a través de su Espíritu. Cada uno vivimos para honrar y glorificar al Señor. Si no es nuestra tarea, si no es nuestra preocupación, si no es nuestra intención honrar y glorificar a Jesucristo, estamos navegando sin rumbo, sin visión. Creemos absolutamente que estos 66 libros mencionados dentro de la palabra de Dios de nuestra Biblia fueron escritos en formas originales, sin error. Es infalible, porque fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo del Señor. Creemos también que Cristo fue nacido de una virgen. También está escrito, por lo tal, confiamos y creemos en tal anuncio. En Isaías capítulo 7, versículo número 14. Isaías capítulo 7, versículo número 14. La Escritura dice de esta manera. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Como iglesia tenemos una regla de fe que es la palabra de Dios. Acuérdense, estamos dentro de la introducción a varios estudios que quiero compartir con ustedes. Estamos dentro de una introducción para decirle a ustedes por qué nosotros tomar la Biblia, para que ustedes y yo crezcamos espiritualmente. Porque es necesario conocer de Dios cada día para poner en práctica lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Y qué mejor es no aceptar que la Biblia es totalmente la palabra de Dios. Que Él es un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nació de una virgen. También creemos eso. Y no solamente eso, también creemos absolutamente que la palabra de Dios es sin errores. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16, la Escritura dice de esta manera. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16, dice: toda la Escritura, una vez más mencionamos, escuchamos la palabra, la frase Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Esto es, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un plan, tiene un propósito. Versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, tú no puedes prepararte, tú no puedes
madurar, tú no pudieras crecer si no tomas el tiempo en escudriñar las Escrituras. Es en ella donde encuentras el valor, el denuedo, el ánimo, el coraje para buscar de Dios, para amar a Dios, para honrar a Dios, para adorarlo a tiempo y fuera de tiempo. Sin la palabra de Dios no vagamos sin rumbo, como si anduviéramos en un desierto. Entonces, como ven, es bien importante que no entremos a la zona de confort y venir solamente los domingos por la mañana, cada vez que se abran las puertas de la iglesia, tratando de honrarle a Dios, tratando de adorarle, cuando absolutamente estamos olvidando la lectura de la palabra de Dios. No podemos. La Escritura dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, en Romanos capítulo 10, versículo número 17, la Escritura dice de esta manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como ven, todo gira en torno a la palabra de Dios. Es en ella donde encontramos la fortaleza. Es en ella donde crecemos espiritualmente. Es en ella donde nos preparamos para responder por qué estamos viniendo a esta iglesia. Debemos aprender a manejar, a leer las Escrituras, porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna, y las cuales dan testimonio del mismo Señor. Así dice la palabra del Señor. También creemos que tenemos un enemigo, el diablo, el chamuco, como muchos dicen. Satanás es real, existe. La Escritura lo menciona, la Escritura lo declara, y que él realmente también tiene sus aliados, sus demonios bajo su control. De acuerdo en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. La Escritura dice de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Dice así la palabra del Señor: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Estar atentos. Cuidado, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También creemos que tenemos un enemigo, pero confiamos que el que está con nosotros es más poderoso que aquel que está en el mundo. Eso nos llena de alegría saber que no estamos solos, de que alguien pelea por nosotros, de que alguien está por nosotros. Todas las Escrituras y los relatos bíblicos, desde Génesis a Apocalipsis, sabemos que son verdaderos. Aún desde que comienzan los actos el acto de la creación, todo es verdadero porque está escrito. No podemos quitar absolutamente de lo que es real. Absolutamente no podemos. En Colosenses capítulo 1 confirma lo que estoy enseñando en esta noche. En Colosenses capítulo 1, la Escritura dice de esta manera. En el verso, vamos a dar lectura al verso 16 y al verso número 17. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos dando y estamos dentro de una introducción a estudios, vuelvo a repetir, que quiero compartir con ustedes, pero es necesario que usted esté convencido que lo que enseña la palabra de Dios no solamente es para escucharla, sino para aplicarla. Estamos
fastidiados, cansados simplemente de ser oidores de la palabra, como dice el libro de Santiago, sino demandarnos, que nos demande a ser hacedores de ella, un estilo de vida diferente como la que podemos encontrar dentro de la palabra del Señor. Por causa de Adán, por causa de Eva, también creemos que entró el pecado por la desobediencia de cada uno de ellos. El hombre cayó de una posición superior de creación sin pecado y así trajo la rebelión, la condenación a la raza humana. Según Romanos capítulo 5, nos confirma que debemos tener esto bien claro, que sin duda existe el pecado para la raza humana. Y no hay absolutamente nadie, aparte de Jesús, que pueda quitar los pecados del hombre y de la mujer. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como ven, desde un principio, la Escritura nos menciona que la raza humana ha sido infectada por la desobediencia del hombre, de la mujer, y esto es lo que predicamos y anunciamos, porque tenemos el respaldo de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, en el libro de Romanos capítulo 5, versículos 12 y 9, Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo número 19, en el mismo capítulo, la Escritura dice de esta manera: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Como ven, ha pasado el tiempo para terminar aquí. Y no quiero bajarme sin dejar en claro la postura que quiero compartir con ustedes. Decirles que hoy, oficialmente, el día de hoy, la iglesia abre las puertas para presentar a ustedes una serie de estudios que sin duda no queremos cesar de mencionar. Porque nuestras intenciones es que usted y yo crezcamos espiritualmente, que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Que si le preguntan por qué vas a esa iglesia, es porque ahí se predica la palabra del Señor. Es porque tenemos la Biblia como regla de fe. Es porque creemos en un Dios trino sin imaginar lo que los demás piensen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque creemos que Cristo vino de una virgen para cumplir un plan, un propósito de parte de Dios para darnos salvación. Porque creemos que tenemos un enemigo, que tenemos al diablo, a Satanás, que está al acecho de tratar de aniquilarnos, romper, hurtar, como dice Juan capítulo 10. Que el enemigo ha venido solamente para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Como ven, ¿estamos capacitados? ¿Todavía? No, absolutamente no. Necesitamos acudir al conocimiento de la palabra de Dios. Los domingos, qué padre, qué bonito, pues no es para ti el mensaje, ya conoces de Dios. Pero es los miércoles que se nos va a presentar la ocasión de compartir con ustedes un estudio bíblico, la palabra de Dios con versículos, para que usted llegue a su casa, examine los versículos, para ver si cada uno de nosotros, los maestros, el pastor, que enseñan desde este lugar, puedan ustedes estar seguros que les están enseñando la palabra de Dios. Sí. Entonces es necesario. Es necesario atender a los estudios bíblicos. Esto te hará fuerte espiritualmente, conocedor de la palabra, y no te presentarás a Dios como un obrero que se tiene que avergonzar, sino aprobado delante del Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Esta es la introducción
de la serie Conociendo la Verdad. Espero que haya sido bendición para ustedes. Sé que ahora estuvimos manejando